Masejet Baba Batra Daf Zain Amud Aleph 7a, pero comenzamos las últimas dos líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Hanhu betre dehavu daire, Hada bedair ilai vejada bedair tatai. Idbar tatai. Amarle tatai le ilai, taven ibneye. Amarle anasha pirka dairna. Amarle isterea nave ibneye. Amar letli duchta le meidarba. Amarle ana hogar lach duchta. Amarle lotarachna. Loka mitad li. שוף הקרסח ואול ושוף הקרסח ופוק. אמר רב חמא בדינה כמעכב. ואנה מירי דלא מתו כשולה למטה מעשרה. אבל מתו כשולה למטה מעשרה, מצי אמרה למטה מעשרה רשותה דידיו ולא משעבד לך. ואנה מירי דלא אתנוגה בהדדי. אבל אתנוגה בהדדי, סתרי ובנו. וכי אתנו בהדדי עד כמה? אמרו רבנן כמדר רבא משמדר מר זוטרא ורב נחמן, ואנו משמדר רב נחמן כאותה ששנינו רומו כחצי אורכו וכחצי רוחבו. אמר לו רבא למה מינא לכו לא תתלו בבוקסל קבר רב נחמן. אחי אמר רב נחמן כי דדיירה אינשה. וכמה? אמר רב הונא ברדר רב ישוע כאיכי דאיילה איסורייתא דמחוזה והדר. La Gemara trae el siguiente caso. Dos hermanos perdieron a su padre y heredaron el bien del padre. ¿Qué bien era? Una casa de 2 pisos. Y se dividieron. Uno agarró el primer piso y otro agarró el segundo piso. Pongamos el nombre a los hermanos, Reubén y Shimón. Reubén agarró el primer piso y Shimón agarró el segundo piso. Después de un tiempo, las paredes del primer piso se empezaron a hundir en la tierra. De tal manera que empezó a perder el del primer piso, Reubén, altura de su techo. Se empezó a achicar. Decidió el de abajo, Reubén, decirle a Shimón: mira, derrumbemos la casa y reconstruyamos la casa y ambos asumamos los gastos equivalentemente. Le dijo el de arriba, le dijo Shimón: no, yo estoy perfecto, porque voy a tener que derrumbar y reconstruir y asumir gastos. Estoy perfecto así. Le dice Reubén: ¿sabes qué? Derrumbemos la casa, la reconstruyo yo la asumo, le dice Reubén, y así no se me sigue hundiendo. Le dice Shimón: me parece muy bonito, pero no tengo donde vivir mientras. Le dice Reubén: no te preocupes, yo te alquilo un hogar, una casa para vivir mientras. Le responde Shimón: ¿sabes qué? Muchas gracias, pero tengo que mudarme a ese nuevo hogar, mover mis cosas, se me complica, es un esfuerzo muy grande para mí. Le dice Reubén: ¿qué quieres que haga entonces? Te estoy dando todo y no tengo cómo vivir en mi casa, se me está cada vez bajando más las paredes, el techo, y cada vez tengo menos lugar. Le dice: no te preocupes, puedes vivir, no cómodamente, pero puedes agacharte para entrar y agacharte para salir, agacharte hasta tu barriga para entrar y para salir. Bueno, decidieron los dos hermanos, Reubén y Shimón, ir donde Rab Jamá. Y Rab Jamá les dijo lo siguiente: el que tiene la razón, ¿quién es? El de arriba. Shimón tiene todo el derecho de impedir el derrumbe y la reconstrucción de esta casa. ¿Por qué? Porque el de abajo, no obstante, se le está bajando el techo, se le está hundiendo las paredes, pero todavía, no obstante, no puede vivir cómodamente, pero sí es habitable, puede habitar ahí, puede vivir. Así dijo Rab Jamá. Sin embargo, Rab Jamá dijo 2 limitaciones sobre esto. La primera dijo que todo esto es mientras que las paredes se hundieron un poquito, pero no tanto hasta tal punto que el techo del primer piso, que es el piso del segundo, bajó tanto, se hundió tanto, hasta que ahorita está menos de 10 tefajim del piso. Cada tefaj, un puño, es 8 centímetros. ¿Sí? Son 80 centímetros. Si llegó a hundirse tanto que ahorita el techo del primer piso se bajó a menos de 80 centímetros, ahí sí puede venir Reubén y obligar a Shimón a decirle que ¿qué? Derrumbemos y reconstruyamos esto. ¿Por qué? Porque los 10 tefajim, ¿sí? Ese aire de 10 tefajim, ese espacio aéreo, es parte del primer piso. Literal es parte, le pertenece. Entonces cuando baja el techo del primer piso por abajo de 10 tefajim, básicamente el de arriba está pisando ese piso dentro de 10 tefajim del de abajo. Esto le pertenece únicamente ¿a quién? Al de abajo y no al de arriba. Entonces en ese caso el de abajo tiene todo el derecho de obligar al de arriba a derrumbar y para poder reconstruir. Segunda limitación, dice la Gemara: todo lo que decimos que el de arriba puede impedir que se derrumbe y se construya, todo lo que dijo Rab Jamá, es únicamente cuando en el momento que recibieron la herencia y se dividieron no condicionaron nada.
Pero si condicionaron claramente que en caso que se empiece a hundir, ahí van a poder derrumbar y reconstruir, ahí hay obligación, ahí sí, el de abajo, Reubén, puede obligar al de arriba a derrumbar y reconstruir. Y la Gemara explica esta segunda limitación. Dice, listo, cuando pactaron me dices, cuando condicionaron, me acabas de decir de que en este caso, ¿qué? Sí, Reubén puede proceder a derrumbar y reconstruir. Dice la Gemara, ¿cuánto es que se necesita hundir? Apenas se hunda un poquito, ¿ya puede? No, o sea, ¿cómo funciona eso? Dieron los alumnos enfrente de Rabba en nombre de Marzutra, hijo de Rab Nachman, en nombre de Rab Nachman, que la medida de altura de una casa, de un apartamento, es la misma medida que está mencionada en la Mishnah más adelante en página 98b, que era del Ejal. ¿Cuál era la altura del Ejal? Fíjense bien, en relación a lo ancho y a lo largo. El Ejal tenía de largo 40 mot y de ancho, profundidad, ancho, ¿cuánto tenía? 20. 40 más 20, 60. ¿Y la altura cuánto era? 30. O sea que la mitad de los ancho más lo largo es la altura ideal y adecuada de un apartamento. Y por lo tanto, si bajó de esto, ahí es cuando ya puede proceder, en caso que condicionaron, ahí es cuando puede proceder Reubén, el de abajo, a obligar al de arriba. Sin embargo, Rabba discute con estos jajamim y dice, no echen estas explicaciones, no echen jarras vacías, o sea, explicaciones sin lógica en nombre de Rab Nachman. No digan eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es mitad del ancho más lo largo, todavía sigue siendo demasiado, sigue siendo suficiente. No hay por qué, cuando bajó de la mitad, por ejemplo, si la casa medía 40 amot por 20 amot, son 60, 40 más 20, 60, la mitad 30 amot son 15 metros. Si bajó de 15 metros un poquito, ya va a obligar al de Rubén, a Shimon a construir, es habitable 100%. Por lo tanto, tenemos que decir, dice Rabá, que cuando es que el de abajo puede obligar al de arriba, cuando condicionaron y pactaron, cuando se hundió más de lo apto para una persona vivir. ¿Y cuánto es lo que se necesita, lo regular, lo apto para una persona vivir, lo básico? Dice Rabuná y Rabbi Yoshua, se necesita una altura que una persona pueda entrar a la casa con cañas largas de mejosa y pueda pasear ahí. O sea, la idea es que pueda entrar con utensilios, con cosas, con objetos y no choque el techo. Si ya toca el techo, ahí ya puede Reubén proceder a obligar a el de arriba, a Shimon. Seguimos. Además trae otra historia. Hau Gabra de Abu Pane Ashita Ajore Kabe de Jabre. Amarle Kameafat alay. Amarle Saharna la Jaja. Vavina la Kabe Leil me Ashitai. Amarle Kamarat Leil Ashitai. Amarle Satana la Ashita. Haduchte de Kabe. Ubanina la Vavina la Kabe Vinana Leil me Ashitai. Amarle Ashita mitatay atika o midel hatan lo kaima. Amarle Satarna la Adle ar'a, ubanina la, veavina la vegaba. Amarle jada ashita jata, bekule bete atika lo kaima. Amarle satarna le kule beta, ubanina la vinana. Amarle la mali, perdón, letli duchta, le meidarba. Amarle agirna la duchta, amarle lo tarajna. Amarle jama, bedin kameakev. Hainuach, veatu la mali. Hakamash malan, de afalgav de lo mishtamesh, el ativna, betzeve be'alma. Escuchen esta historia. Una persona tenía una casa, digamos Reubén, ya no es herencia esto, ¿sí? Reubén tenía una casa y al lado había un patio, un recinto que le pertenecía ¿a quién? A Shimón. Mejor dicho, Reubén no tenía una casa, sino tenía ¿qué? Una construcción. Un segundo. ¿Sí? Una casa, o sea, no obligatoriamente lo usaba para vivir, vamos a ver después para qué se usaba. Pero de todas maneras, repito, Reubén tenía una casa con ventanas. Y al lado de esa pared de ventanas había un recinto ¿de quién? De Shimón. Vino Shimón y construyó una pared enfrente de la casa de Reubén para que Reubén no pueda ver a través de las ventanas al patio de Shimón y que Shimón tampoco pueda ver a las ventanas de Reubén. Normalmente está permitido en este caso, pero como ya vimos anteriormente, es importante que cuando construye una pared enfrente a unas ventanas, que tenga una longitud que tenga una medida mínima de 4 amot, porque si lo hace más cerca, le quita la luz del día, será la luz natural.
Bueno, esta persona Shimón vino y construyó la pared enfrente al muro de la casa que tenía ventanas y no dejó esta medida de 4 amot. Y automáticamente eso causó menos de 4 amot. Eso causó automáticamente que el de la casa, Reubén, pierda la luz natural, esté muy oscuro. Bueno, vino Reubén y le dijo a Shimón, oye, me estás oscureciendo mi casa, debes de destruir la pared que construiste. Le dice el constructor de esa pared, le dice Shimón, ¿sabes qué? Mira, para que te entre luz, tapemos, yo voy a asumir, dice Shimón, yo voy a asumir de taparte las ventanas que tienes, ¿sí? Tapártelas 100%. Y te voy a construir unas nuevas ventanas un poco más arriba, de tal manera que esté por encima del muro y te va a entrar la luz, ¿qué? Perfecto. Le dice Reubén, no te acepto esa oferta. ¿Por qué? Porque al tú hacer martillazos en mi muro arriba para hacer huecos nuevos, eso debilita mi pared, la pared de la casa. Entonces no acepto. Lo que sí acepto es que saques tu pared. Le dice el constructor de esa pared, Shimón, le dice, ¿sabes qué? Para no estar haciendo huecos con martillazos y debilitar la pared de tu casa, si te parece, voy a quitar las filas superiores de la casa, completa, las voy a quitar, ¿sí? Y voy a construir la parte superior nuevamente, dejando que unos huecos de nuevas ventanas, y así no tengo que estar martillando más altas. Le puede responder, viene Reubén y le responde, no acepto, porque una pared, como la pared de mi casa, que abajo es vieja y arriba es nueva, no se pega bien y queda débil. Le dice Shimón, ¿sabes qué? Otra oferta. Te voy a derrumbar toda esa pared de ventanas que tenías. Y te la voy a construir toda de vuelta, pero no me hagas derrumbar, ¿qué? La pared que yo construí. Y cuando construya una nueva completamente de arriba para abajo, voy a dejar los huecos de ventanas más arriba. Dice, tampoco te acepto, le responde Rubén. ¿Por qué? Porque cuando hay una pared nueva, pero las otras 3 paredes son viejas, no se mantiene. Siempre una pared necesita la fuerza de la otra. Y no se pega bien y no debilita la casa. No obstante, no es en el mismo muro, porque es un muro todo nuevo, pero es entre este muro y los demás. Viene y le dice Shimón no quería sacar esa pared. Viene y le dice Shimón, ¿sabes qué? Te destruyo toda la casa y te la vuelvo a construir. Yo me encargo de todo. Le dice, no tengo dónde vivir. ¿Dónde voy a vivir mientras? Dice, no te preocupes. Te encuentro un lugar, te alquilo un lugar para que vivas. Le responde Reubén, no quiero mover mis cosas. No quiero hacer ese esfuerzo. Bueno, así estuvieron discutiendo. Después llegó esta pregunta, ¿quién? A Rav Hamá. Sí, otra vez Rav Hamá. La Gemara trae varias historias de Rav Hamá, varios casos. El primero, ese es el segundo. Dice Rav Hamá, efectivamente, Reubén tiene todo el derecho de impedir a Shimón que le tape sus ventanas. Sí, tiene todo el derecho de no aceptar esas ofertas. ¿Por qué? Porque el esfuerzo, como dijimos ahorita, todo lo que respondió. Y por ende, Shimón tiene la obligación de ¿qué? De derrumbar la pared que construyó, que causa que se oscurezca, que quite luz del día a la casa de Reubén. Y pregunta la Gemara, aparentemente, este caso es la misma idea del caso anterior. ¿Por qué Rav Hamá tuvo que decir 2 veces su alajá? Es la misma idea. Dice la Gemara, no, esta segunda nos viene a enseñar que a pesar, escuchen bien, Reubén tiene una casa, pero no dijimos que es una casa para vivir. El primer caso era, primer piso vivía uno y el segundo vivía otro. Aquí, Reubén tiene una casa, pero no dijimos que es para vivir. Puede ser que la usa como depósito de paja, para depósito. Aún así, que la usa como depósito, tiene todo el derecho Reubén de impedirle a Shimón la oferta de no aceptar la oferta de Shimón y obligarlo a que Shimón sea el que tumbe la pared que él construyó. Otra historia en la cual Rav Hamá dio su opinión. Anu betre aje de plageba de Adadi. Had matie isplida. Vehad matie tarbitza. Azala u de matie tarbitza. Vekabani ashita puma de isplida. Amarle kama falta alay. Amarle bedidi kabanina. Amar Rav Hamá bedin ka amarle. Segundo. Expliquemos esta parte. Después sigamos. Tercer caso en el cual Rav Hamá dio su opinión. Dice la Gemara, 2 hermanos que dividieron una herencia del padre. Pero no como el primer caso, que primer piso y segundo piso sí la dividieron, sino
era un jardín grande que tenía una mansión y el resto jardín. Es que decidieron, uno agarró la mansión y otro agarró el jardín. Digamos, Reubén agarró la mansión y Shimón agarró el jardín. Bueno, después de que agarró Shimón el jardín, agarró Shimón, ¿sí? Ahorita, ¿cómo recibían la mansión luz? Por el jardín, ¿sí? Agarró el que recibió el jardín, Shimón, y le construyó una pared sobre las aperturas de la mansión. Y así que le causó que no le entre luz del día, oscuridad. Vino el de la mansión, Reubén, y le dice, oye, me tapaste la luz, me bloqueaste la luz. Le dice el del jardín, ¿y qué me importa? Yo construí la pared ¿en dónde? En mi propiedad, en el jardín, es mío. Dice la Gemara, dice Rav Hamá, que efectivamente, ¿quién tiene la razón en este caso? El del jardín. El del jardín tiene todo el derecho ¿de qué? De construir la pared en ese lugar, a pesar que le está bloqueando la luz al de la mansión. ¿Por qué? Porque el de la mansión aún no lo usó la mansión con luz por 3 años. No hubo hazaká. Apenas la dividieron, de inmediato vino el del jardín y construyó. Entonces, ya que él mereció la mansión, sí, dividió la mansión, pero no la mansión con luz. La mansión con luz se la merece únicamente si pasan 3 años con luz. Y no han pasado 3 años, por lo tanto, tiene toda la razón, dice Rav Hamá, tiene toda la razón quien, Shimón, de construir esa pared en el jardín, a pesar que le está bloqueando completamente, la construyó al ladito y pegadito de la mansión, y le está bloqueando la luz completa. Así dijo Rav Hamá. Y la Gemara viene y pregunta, Amale Rabina de Rabashé, Maishna Mea de Tanya, Shne Achim Shechalku, Echad Mehem Natal Sde Kerem, Echad Mehem Natal Sde Lavan, Yesho Le Bala Kerem 400 Bisde Lavan, שהמנת כן חלקו, אמר להתם דעלו להדהדדי. אבל אחא מאי דלא עלו להדהדדי, וכבשופטני עסקינן, דא בשקי לספלידה, והי שקת הרביצה ולא עלו להדהדדי, אמר לנהי דעלו להדהדי, דמי לבנה כשורי והודרי. דמי אווירה לא עלו להדהדדי. ולאי מלא מעיקר הספלידה פלגת לי. Bueno, expliquemos esta parte y después sigamos. Viene Rabina y le pregunta a Rabashé, no me cuadra lo que acaba de decir Rav Hamá. ¿Por qué? Hay una baraitá. ¿Qué dice la baraitá? La baraitá dice lo siguiente. 2 hermanos que dividieron una herencia. ¿Sí? Uno, y la herencia era un campo, que parte era viña y la otra parte era de Labán, que es de granos, todo lo que es no árboles. ¿Sí? Granos, digamos. Entonces, uno, digamos, Reubén agarró el viñedo, la parte del campo de viñedo, y otro agarró ¿qué? Es de Labán. Otro agarró el de granos, el campo de granos. Dice la baraitá, el de la viña no nada más se merece la viña, sino se merece también 4 amot del lado ¿de qué? Desde Labán, el campo de granos. ¿Por qué? Porque se necesita 4 amot para pasar con el arador, ¿sí? No puede pasar entre las viñas, tiene que pasar por los laterales. ¿Cuánto mide el arador? 4 amot, necesitas espacio. Entonces, cuando agarra la viña, incluye dentro de la viña, no nada más la viña, sino también las necesidades hacia la viña. Dice la Gemara, vemos que cuando hay una herencia que se divide, cada uno que recibe su parte tiene derecho de la parte más lo que necesita esa parte. Entonces aquí también debería ser que cuando Reubén recibió la mansión, debería recibir la mansión más lo que necesita la mansión, que es luz, espacio, que no construye la pared muy cerca. Así pregunta la Gemara. ¿Responde Rabashé a Rabina? Así le pregunta Rabina a Rabashé. ¿Responde Rabashé a Rabina? Es muy diferente porque en el caso de la baraitá, estamos hablando en un caso que evaluaron la diferencia. Explico. No hay duda que cuando uno recibe viña y otro recibe de grano, ¿qué campo es más costoso? Viña. Entonces, obviamente, aquí, si Reubén recibió viña y el segundo recibió grano, no hay duda que evaluaron el valor de la viña, el valor de los granos, y el dueño de la viña, Reubén, compensó monetariamente a Shimón, ¿para qué? Para que se quede con la viña. Y dentro de esa compensación, ya que compensó por la viña, pagó por eso, se merece también ¿qué? Los 4 amot adicional. Dice la Gemara un segundo. Y el caso nosotros de la mansión con jardín, ¿qué es mejor? Mansión. Entonces, ¿qué me dice? Que en el caso nuestro es un caso que no hubo compensación, que estamos hablando en caso de 2 hermanos que se dividieron y eran tontos y no supieron dividirse. Claro que se dividieron y uno compensó de la mansión, ¿compensó a quién?
al del jardín. De la misma manera que en el caso entre viña y campo de grano decimos que ya que compensó, se merece la necesidad, pues también aquí el de la mansión tenemos que decir que compensó porque no estamos hablando de tontos, ¿sí? Entonces si compensó, pues también se debería merecer que la luz del día. Vuelve la pregunta. Responde Rabashé a Rabina, te voy a explicar. Sí, definitivamente también el caso de la mansión, ¿sí? Tenemos que decir que el de la mansión compensó al del jardín, porque no estamos hablando en dos hermanos que sí, que no tienen dat, ¿sí? Pero ellos nada más compensaron, lo que compensó el de la mansión es nada más el valor de la mansión, no el valor del espacio adicional que necesita para que le entre luz. A diferencia del caso de la viña, que compensó por la viña y por los 4 amot, por esos 4 amot adicional, por ese terreno adicional. Sigue diciendo la Gemara, velei male meikara ispledi palaktli ashta meshavitle idruna, amar Rashi barashe shma bealma palagle. Milotani haomer betkor afar ani mocher lach, o ani mocher lecha, afalpi she'eno el aletech igio, shelo machalo el hashema, ve'udemit keri betkor. Pardes ani mocher lach, afalpi she'en bo rimonim, igio, shelo machalo el hashema, ve'udemit keri pardes. Kerem ani mocher lecha, afalpi she'en bo gefanim, igio, shelo machalo el hashema, ve'udemit keri karma. Midami, hatam matzi amar le mocher elokeach shema zavinilach, hacha, shema zavinilach, hacha, Matzi amarle a data de aji pelagé de dairna be kieji de daru abatán. Amrule Marienuco Marqueshish Abrede Rabhazdale Rabashe Nearde Letamayu de Amar Nachman Amar Shemuel Hachim Shechalku en laem lo derech ze al ze velo chalonot ze al ze velo sulamot ze al ze velo amatmaim ze al ze veizaru bahem shalachot kevuoten verab Amar yesh lahem. Escuchen bien. Viene Rabina y le pregunta a Rabashé lo siguiente. En continuación de lo que dijo Rabashé. ¿Qué respondió Rabashé antes? Es muy diferente al caso de la baraitá, porque la baraitá, el de la viña, compensó al del grano, no nada más por la viña, sino también por los 4 amot. A diferencia del de la mansión, el caso nuestro de la mansión, compensó al de el jardín solo por la construcción de la mansión y no por el espacio adicional. Y por eso en nuestro caso de la mansión tiene todo el derecho Shimón de construir esa pared y no se la podemos quitar. Viene Rabina y le pregunta a Rabashé, a la respuesta que acaba de decir Rabashé, dice, pero un segundo, puede venir Reubén, el dueño de la mansión, y decirle a quién, al dueño del jardín, a Shimón, mira, ¿qué nos dividimos? Cuando nos dividimos, ¿qué nos dividimos? Quedamos en que yo me quedo, Reubén se queda con la mansión, y Shimón se queda con el jardín. Y ahorita, cuando me construyes esa pared y me conviertes la mansión en oscura, ya no es más mansión. O sea, le puede decir aparentemente Reubén a Shimón, porque yo estuve dispuesto a compensarte, no obstante no por el espacio adicional, pero sí por la mansión. Porque tenía claridad, pero ahorita que me la tapas, me bloqueas la luz, ya no es más mansión. Y por eso no estaba dispuesto a compensarte inclusive por la construcción en sí. Responde Rav Shimi Barashé, que le puede responder, le puede decir Shimón, el del jardín, al de la mansión, le puede decir que a pesar que ahorita está oscuro, y al ser oscuro que no es una mansión regular, pero si tú le preguntas a alguien, ¿qué es esto? ¿Qué te va a decir? Una mansión. Entonces el nombre de mansión sigue. Y entonces le puede decir Shimón a Reubén, mira, cuando nos dividimos y yo dije que tú te vas a quedar con la mansión, es con este el nombre de la mansión, ahí está el nombre de la mansión. Y te voy a traer una prueba para esto, de una baraitá. Está escrito, si una persona le dice a su compañero, te vendo, escuchen bien, bet kor afar, una tierra que puede sembrar un kor, que es un volumen, ¿sí?, de granos, ¿sí? Y se lo vendió, y al final se dieron cuenta que nada más se puede sembrar letej, que es la mitad de un kor. ¿Recae la venta o no recae la venta? Si se le llama a esa tierra Betkor, recae la venta. Porque mira, te dije que te voy a vender un Betkor y se le llama Betkor a pesar que se siembra mitad. Igualmente dice la baraitá, ¿qué pasa si una persona le dice a su compañero, te vendo un pardés? Un pardés normalmente es un campo en el cual se siembra, ¿qué? Granadas, ¿sí? ¿Qué pasa si no tiene granadas? ¿Recae la venta o no recae la venta? Si se le llama pardés, recae la venta, porque así es el nombre del lugar. Igualmente, ¿qué pasa si le dice, te vendo un viñedo y no tiene uvas?
¿Recae la venta o no recae la venta? Si se le llama viñedo, recae a pesar que no tenga uvas. Dice la Gemara, vemos que vamos según el nombre. Entonces tú, Rubén, quisiste decir, mira, antes tenía yo una mansión y la mansión normal es con luz. Y decimos, no. Yo cuando me viví contigo dije que te iba a dar a ti es mansión, el nombre de mansión. Y aquí, aunque te la tapé y está oscuro, se sigue llamando ¿qué? Mansión, el nombre se cumple, como vemos aquí en la baraita. Sin embargo, la Gemara dice, no, pero no es igual el caso de la baraita. ¿Por qué? Porque en el caso de la baraita, si en todos los casos de la baraita, ya sea del Betkor, ya sea del Pardés, ya sea del agranado, ya sea de la viña, ¿sí? Le puede decir el vendedor al comprador, yo te vendí ¿qué? El nombre, ¿sí? Yo te vendí Pardés, yo te vendí Betkor como nombre, yo te vendí Kerem como nombre, ¿sí? Pero aquí, y por lo tanto te vendí como nombre, tú también lo compraste como nombre, entonces la venta recae. Pero aquí en este caso, en el caso de Rav Hamá, Reubén, que recibió la mansión, puede decirle a su hermano Shimón, cuando se dividió con el jardín, le puede decir, mira, ¿yo por qué acepté la mansión? Por el status quo que tenía antes. ¿Cuál status quo que tenía antes cuando cuando nuestro padre vivía? Una mansión con luz. ¿Sí? Una mansión con luz. ¿Sí? Entonces aquí también se le puede decir, no aquí también, entonces aquí podría decirle Reubén a Shimón, o sea, en una venta normal le puede decir el vendedor al comprador, mira, te estoy vendiendo nombre y tú compraste nombre, entonces por eso recae. Pero aquí le puede decir Reubén a Shimón, mira, cuando hablamos de mansión es la mansión que teníamos, la que tenía nuestro padre, y la mansión que tenía nuestro padre, ¿cómo era? Mansión que con luz, como vivía nuestro padre. Dice la Gemara, le dijeron Marienuca y Marqueshisha, hijo de Rabjazdá, Rabashé, lo siguiente. Los de Neardea, o sea, Rav Hamá, que vivía en Neardea, que dice que la razón la tiene ¿quién? La razón la tiene el del jardín, ¿sí? Va como la opinión de ellos, como dice Rav Nachman en nombre de Shmuel, que también era de Neardea, que hermanos que dividieron una herencia, no puede uno solicitar al otro, mira, para mi parte, pongamos el camino que había antes, pongamos las ventanas que había antes, pongamos las escaleras que había antes, déjame el manantial que había antes. Y dice Shmuel, dice el nombre de Shmuel, y cuídense mucho en esa alajá, porque así es la alajá. O sea que ellos opinan, a diferencia de Rab, que Rab discute, dice que efectivamente si sus hermanos se dividieron, cada uno puede mandar del otro. Tengo mi parte de la misma manera que se usaba antes, pero así opina Rab. Pero Shmuel, Rav Nachman en nombre de Shmuel, de Nearda y Rav Hamá dice, no puede uno demandarle al otro ya que antes era así, pues también que siga así. Ya que antes la mansión era con luz, pues que siga con luz. Y si no decimos la división es la división nueva, actual, sin traer pruebas de antes. ¿Y cuál es la división actual? Mansión, pues quédate con la mansión oscura. Ah, pero ya no es mansión, sí, sigue siendo mansión oscura. Por lo tanto, Rav Hamá dijo lo que dijo porque opina como esta opinión. Preguntamos, pero le puede decir Reubén a Shimón, todo lo que dividimos es la mansión como vivía nuestro padre. No puede decir, según como acabamos de ver aquí, Rav Nachman en nombre de Shmuel dice que hermanos que se dividieron no puede decirle uno al otro, no, pero el camino que había para mi parte igual como antes, no. Mereces lo que te dividieron, lo que hay ahorita y no traigas pruebas de lo que tenía nuestro padre. Cuarto caso que la Gemara trae en el cual Rav Hamá da su opinión. Haushtará diatme de nafika le tabra. Amar Rav Hamá, agvuye lo magvinan le, umikra lo karinan le, agvuye lo magvinan le, de nafak tabra le. Mikra lo karinan le, de jigad le atme dilma maiti raya umar ile. Escuchen este caso, dice la Gemara, ¿qué pasa si huérfanos, cuando decimos huérfanos en el Talmud, se refiere normalmente a huérfanos pequeños, ¿sí? Pequeños, que perdieron a su papá, obviamente, y sacan un shtar hov. ¿Qué es un shtar hov? Un documento de préstamo sobre Reubén, digamos, o digamos sobre Shimón, ¿sí? El papá de los huérfanos se llamaba Reubén, ¿sí? Murió y encontraron los yetomim en la casa, un documento de préstamo sobre Shimón. Entonces Reubén murió, vienen los yetomim y van a cobrarle ¿a quién? A Shimón. Le dice, mira, aquí tenemos un préstamo que mi papá, nuestro padre, te dio dinero a ti. Viene Shimón y le saca un shovar. ¿Qué es un shovar? Un recibo. Mira, aquí está, que ya le pagué. Ellos le sacaron un shtar hov a Shimón, vino Shimón y le sacó un recibo. Dice la Gemara, ¿qué se hace en este caso? Normalmente cuando alguien saca un shtar hov y el otro saca un recibo, rompemos el shtar hov, porque ya el otro sacó el recibo, para que no vaya a cobrar otra vez. Dice Rav Hamá, en este caso, no obstante, no pueden los yetomim cobrar,
porque el otro está sacando un recibo, pero no le rompemos a los yotomim, no le rompemos a los huérfanos, ¿qué? Shtar-Hov. ¿Por qué? No pueden cobrar, pues porque el otro sacó, ¿qué? Un recibo. Pero tampoco lo rompemos como normalmente se rompe. Aquí no lo rompemos, ¿por qué? Porque ya que los yotomim son pequeños, no sabemos si tienen una prueba. Que aquí los testigos del recibo son falsos. Entonces esperamos que los yotomim crezcan para que así tengan posibilidad, en caso de tener una prueba, que falsifiquen el recibo y así puedan cobrar. Esto es lo que se hace en este caso. Así dice Rav Hama. Amale Rabajá bre de Rabale Rabina ilgetamay. Amale bekulu ilgeta que Rav Hama levar mitabra de sade beshakre lo mahzikinan. Majutra bre de Ramari amar behanami ilgeta que Rav Hama de imita de tabra me aliahu. De imita de tabra me aliahu y baile le apuque bejayavon umidelo afkeshu amines zayufe zayfe. Después de que trajimos 4 casos en los cuales Rav Hama dio su opinión, le preguntó Rabajá, hijo de Raba, a Rabina, si la halajá es como todas estas halajot que dijo, como todos estos dictámenes que dijo Rabajá, o sea, si la halajá es como dijo Rabajá o no. Respondió Rabina, en todos los casos la halajá es como dijo Rav Hama, como dijimos, que dijo Rav Hama. Menos en el último caso, del recibo, que ahí la halajá no es como él, sino decimos que ¿qué? Que al Shimón sacar el recibo, efectivamente le rasgamos y le rompemos el documento a los yetomim. ¿Por qué? Porque ¿cuál es todo tu tema que lo mantienes? ¿Cuál es todo el argumento de Rav Hama en ese caso? Lo mantenemos porque puede ser que eventualmente cuando crezcan, traigan ¿qué? Traigan una prueba a los yetomim que los testigos que estaban en el recibo son falsos. No tenemos por qué pensar algo así. Entonces, por eso, en este caso, la halajá no es como Rav Hama. Sin embargo, Marzutra, hijo de Ramari, dice que también en este último caso, también en este último cuarto caso del recibo, la halajá es como ¿quién? Como Rav Hama. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algo sospechoso. Si el recibo hubiese sido real, ¿sí? Pues el prestatario debería de sacarlo mientras que el prestamista vivía. Shimón debería sacarlo mientras que Reubén vivía para que así se lo rasguen. A Reubén, el hecho que no lo sacó enfrente y durante la vida de Reubén, algo que no huele bien aquí. Eso nos insinúa que este recibo es medio, puede ser, no que nos insinúa, pero puede ser que ¿qué? Hay una indicación que puede ser que hay posibilidad que sea falso. ¿Sabes qué? Ya que hay posibilidad que sea falso, no lo rompas el shtar-hov, sino espera que los niños crezcan para ver si argumentan y traen prueba que efectivamente es falso. Normalmente no sospechamos que testigos que firman un documento son falsos. Pero aquí sospechamos porque algo que no huele bien. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. Kofin oto livnot bechar vedelet lehatzer. Rabban Shimon Gamliel omer, lo kol hatzerot ruyot lebechar. Kofim oto livnot lair choma udlatayim ubariach. Rabban Shimon Gamliel omer, lo kol harayot ruyot lechoma. Kama yehe ba'ir ve'yeh ke'anshe ha'ir, 12 חודש. קנה בבית דירה, הרי הוא כאנשי העיר מיד. Ahorita la Gemara, la Mishnah, perdón, nos empieza a hablar en un caso, nos empieza a hablar sobre lo siguiente. Hasta ahorita estuvimos hablando sobre Zekreya, un traspaso visual entre 2 socios, entre 2 personas que son vecinos. Ahorita la Mishnah nos habla sobre lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un patio que en él son socios varias casas? Como dijimos ya anteriormente, el tiempo antes era común que habían varias casas y un patio en común para todos. Entonces, todos los dueños de las casas son socios del patio, del terreno. Y se necesitan hacer unas inversiones en el patio. ¿Sí? Por ejemplo, dice la Mishnah, un bechar. O sea, un patio normalmente está cercado. Pero quieren hacer una garita. ¿Para qué se construye una garita? Una casita chiquita, una garita. Para que un cuidandero pueda estar allá adentro. Y así, cuando venga gente de fuera para ver o romper la cerca, él venga y ¿qué? Los aleje. Dice la Mishnah, efectivamente, los socios pueden obligar a los otros. Entre ellos se pueden obligar a construir la garita para el patio. Igualmente, entre ellos se pueden obligar a hacer una puerta al patio. ¿Sí? Claro, son 2 cosas diferentes. La garita puede estar afuera, ¿sí? Vamos a ver exactamente dónde está en la Gemara, pero es para el cuidandero. Eso es una cosa que pueden obligarse entre uno y otro. Y solamente la puerta, para que esté cercado y cerrado con puerta, se pueden obligar, porque son cosas que necesarias.
Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel dice no. Porque no todos los patios necesitan una garita. No todos los patios la necesitan. Así dice Rabbi Shimon ben Gamliel. Ese es el primer caso de la Mishnah. Segundo caso de la Mishnah es cuando a nivel ciudad, no a nivel socios de patio, sino a nivel habitantes de ciudad. Dice la Gemara, los habitantes pueden obligar a los otros a construir una muralla a la ciudad. Al igual que una doble puerta en la muralla. Doble puerta son las puertas, dos puertas que se abrían. Al igual que un travesaño, se dice, ¿no? Un travesaño para un palito que se mete para cerrar las puertas. Es necesario. Rabbi Shimon ben Gamliel viene y discute y dice, no todas las ciudades necesitan murallas. Y aumenta la Mishnah y dice, respecto a estas obligaciones de ciudades, ¿sí? ¿Sobre quién recae? Sobre los habitantes. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el habitante para que sea considerado residente y le recaiga esta obligación? Dice la Mishnah, 12 meses, un año. Pero esto es cuando está alquilando un apartamento o algo así. Pero si compró, de inmediato el hecho que compró ya nos está demostrando que se va a quedar por un largo tiempo y por lo tanto de inmediato ya recae la obligación de asumir estas necesidades, estos gastos. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, le membra de Bechar me aliutahi, veha ha'u hasidah de haber ragil Eliyahu da b'mishtay ba'de, avad Bechar vetulo mishtay ba'de, lo kashya, hami gavai, hami barai, veibaitem ha ve'ami barai, velo kashya, ha deit ledelet, ha delet ledelet, ibaitem ha ve'a deit ledelet, velo kashya, ha deit lepotachat, ha delet lepotachat, ibaitem ha ve'a deit lepotachat, lo kashya, ha de potachat dide mi gavai, ha de potachat dide mi barai. La Gemara se enfoca en el primer caso de la Mishnah. ¿Qué dijimos en el primer caso de la Mishnah según Tanakama? Que cuando son socios de un patio se pueden obligar entre ellos a construir ¿qué? A construir un bechar, una garita y también una puerta a la cerca. Sí, pero hablemos de la garita. ¿Obliga a construir qué? ¿Se pueden obligar a construir qué? Una garita. Dice la Gemara, si se pueden obligar unos a los otros a construir una garita, significa que la garita es algo bueno o algo malo. Algo positivo, algo negativo, algo bueno y necesario y bueno. Por eso uno puede obligar al otro. Dice, pero no me cuadra. Porque había un hasid, un devoto, que hablaba normalmente con Eliyahu Naví. ¿Sí? Y cuando ese hasid tenía un campo. Y cuando él construyó, tenía un patio, cuando él construyó una garita, Eliyahu Naví dejó de ir. ¿Por qué? Porque la garita causó que se impida, cuando venían pobres a pedir dinero, ¿sí? Entraban por la garita y no podían pasar la garita. Entonces gritaban y la garita impedía que la voz del pobre se escuchaba. Y así causó que el hasid, que el devoto, no podía ahorita ayudar al pobre. Y por eso Eliyahu Naví paró de ir con este devoto. ¿Significa que garita es bueno o malo? Malo. Contradicción entre nuestra Mishnah y la historia del hasid con Eliyahu Naví. Dice la Gemara 4 respuestas. Primera respuesta, básicamente el común denominador es depende qué garita y depende cómo se construye, depende en dónde y de qué manera. Primera respuesta, dice la Gemara, es la siguiente. La garita que hizo el hasid, que no fue buena porque alejó a los pobres, es cuando la construyó dentro del patio. ¿Sí? Y efectivamente, el pobre cuando viene, se acerca a la garita, no puede pasar la garita. ¿Sí? Entonces la garita impide que la voz se escuche bien. Por eso no es bueno. Pero el caso de nuestra Mishnah es un caso que construyó la garita fuera del patio, ¿sí? De tal manera que el pobre podía entrar a la garita y acercarse hasta la cerca. Y así la garita no impedía la voz. Primera respuesta. Segunda respuesta es que ambos casos, también la Mishnah y también el caso del devoto, es cuando la garita fue construido afuera. Pero en el caso del devoto tenía una pared, la garita. O sea, una garita cerrada. Entonces, aunque estaba afuera, no podía pasar la garita. Entonces, impedía la voz. Sin embargo, el caso de la Mishnah es cuando era una garita abierta, se podía entrar y gritar y la voz se escuchaba. Tercera respuesta. Podemos decir que también en la Mishnah, también en el caso del devoto, había una garita afuera y adicionalmente tenían puerta. Y aún así hay una diferencia. El caso del devoto es cuando tenía puerta, pero tenía puerta, pero tenía una cerradura. Entonces no podía abrir la puerta y entrar. Entonces, por eso
e impedía. Nuestra Mishnah está hablando en un caso que no tenía cerradura, entonces podía abrir la puerta y entrar hasta la cerca y gritar, y la garita no impedía. O sea, el problema es que la garita impedía la voz. Aquí no impide la voz en el caso de nuestra Mishnah. Cuarta y última respuesta es que en ambos, en la Mishnah, en el caso del devoto, estamos hablando de un caso que había garita afuera y que había puerta, y la puerta tenía ¿qué? Cerradura. Solo que hay una diferencia, que en el caso del devoto la cerradura estaba hacia adentro, o sea que el que estaba afuera, el pobre, no podía entrar. ¿Sí? En la manija no podía entrar. Sin embargo, el caso de la Mishnah es, tenía puerta, tenía cerradura, pero la cerradura, la manija estaba ¿dónde? Afuera. Entonces podía entrar, pasar la garita, y la garita no impedía, no disminuía la fuerza de la voz del pobre. Por eso en nuestra Mishnah, la garita definitivamente, como dijimos, es positivo. Y en el caso del Hasid es negativo, y por eso es que Eliyahu Nabí paró de rebelarse con él. Seguimos. Kofim oto livnot bechar vedelet lehatzer. Tania, Rabban Shmuel Gamliel omer, lo kol hatzerot reuyot lebechar. El hatzer asmucha leshut rabim, reuya lebechar. Veshena asmucha leshut rabim, ena reuya lebechar. Verabbanan, zimnin de dahake ben leshut rabim, veailu veatu. Mencionamos en el primer caso la opinión de Rabban Shmuel Gamliel. Rabban Shmuel Gamliel, ¿qué opina? No todos los patios necesitan garita. Y por lo tanto, en los patios que no necesitan garita, pues un socio no puede obligar a los demás. La Gemara trae una varita que explica un poco más la opinión de Rabban Shmuel Gamliel. Dice la varita que Rabban Shmuel Gamliel opina que no todos los patios necesitan garita, sino únicamente ¿cuál? Los patios que se encuentran sobre las calles públicas, sobre Reshut Rabim, ¿sí? Que ahí la gente viene y ve y verifica y se mete y no sé qué, ahí se necesita garita. Pero en patios que no están sobre la calle pública, no hay gente que viene. ¿Para qué necesitas la garita otra vez? Para el cuidandero, para que la gente no se meta, verifique, vea, agarre. ¿Cuándo es eso sobre la calle? Pero cuando eso es sobre la calle no necesita. Así opinaron Rabban Shmuel Gamliel. ¿Y Jajamim qué van a hacer con esto? Que dijeron que aparentemente en todos los casos sí puede obligar uno al otro. O sea, Jajamim opinan que no nada más cuando está sobre la calle pública, sino también cuando está sobre costados, también uno puede obligar al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las calles están muy congestionadas, se llenan también los callejones pequeños. Y sale que van a haber muchas personas también al lado de ese campo, de ese patio, que normalmente no hay mucha gente, pero a veces sí lo hay. Por eso puede obligar uno al otro según Tanakama. Seguimos. Kofim oto livnot la'ir vejule. Tan Rabbanan, kofim oto la'sos la'ir de la taimu bariach. Pero Rabban Shmuel Gamliel omer, lo kol ha'ayarot reuyot lejoma. Ela ir asmuja la sefar reuya lejoma. Veshena sufar la sefar ena reuya lejoma. Verabbanan, zimni de mikru veate gaisa. Ahorita la Gemara procede al segundo caso de la Mishnah. ¿Cuál es el segundo caso de la Mishnah? Las obligaciones que pueden obligarse, no entre socios de un patio, sino entre habitantes de una ciudad. Y nos dice Tanakama que ¿qué? Que puede obligarse, los habitantes pueden obligar a unos habitantes, parte de los habitantes pueden obligar al resto de los habitantes a construir ¿qué? Una muralla en la ciudad, doble puertas, y también ¿qué? Un traversaño. ¿Sí? Sin embargo, Rabban Shmuel Gamliel dice no todas las ciudades necesitan murallas. ¿Cómo que no todas? ¿Cuáles sí, cuáles no? La Gemara trae una varita para explicar. Rabban Shmuel Gamliel dice que únicamente las ciudades que están sobre la frontera del país necesitan ¿qué? Murallas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los enemigos cuando vienen, ¿a dónde vienen? A atacar, a invadir, a robar las fronteras. Pero las que no están sobre las fronteras no necesitan, y por eso en esos casos no van a poder obligar unos a los otros. Y Jajamim, ¿qué opinan? Aparentemente tiene buena svará, tiene buena lógica, buena ideología Rabban Shmuel Gamliel. Dice la Gemara, Jajamim opinan, sí, definitivamente las que están sobre la frontera necesitan mucho más seguridad, pero también las que están más adentro del país también necesitan estas murallas, porque a veces vienen invasores también desde lejos a meterse con las ciudades de la mitad. Sí, no es tan común, pero puede pasar, y por lo tanto también cuando están más adentro, no solamente sobre la frontera, o sea, todas las ciudades, parte de los habitantes pueden obligar a los otros habitantes. Por eso así opina Tanakama. Seguimos. Baimine, Rabbi Elazar be Rabbi Yohanan. Que shehem govim, lefi nefashot govim, o dilma lefi shevach mamon. Amarle lefi mamon govim. Ve Elazar beni, que va bet masmerot. Y cada hambre va a minar a Rabbi Rabbi Yohanan, que shen govim lefi kerub batin en govim, o dilma lefi mamon govim. Amarle lefi kerub batin en govim, ve Elazar beni, que va masmerot. Escuchen la duda, hay dos versiones para esta duda. Empezamos con la primera. La duda que le hizo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan.
respecto a este último caso, de que de las ciudades, que parte de los habitantes pueden obligar a los demás para murallas, para construir murallas, doble puertas y el palito ese, el travesaño, ¿sí? Le pregunta a Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan, listo, una parte puede obligar a otras y todos tienen que ser partícipes en los gastos, en los costos económicos. ¿Cómo se cobra eso? ¿Por alma, per cápita, por cabeza? ¿O por patrimonio de la persona? ¿O por riqueza de la persona? Y explico un poco más en qué depende esta duda. ¿Para qué se construye esta muralla? Si es para que no vengan enemigos a asesinar, o sea que es por alma, o por robar riquezas. Y si es así, entonces tenemos que ir por riquezas. Esa es la duda que le hizo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan. Dependiendo de la riqueza de la persona o per cápita. Le respondió Rabbi Yohanan a Rabbi Elazar según la riqueza de la persona. Mientras más tenga, como un impuesto, impuestos normales. Si mientras más tenga, tiene que pagar más. Y le aumentó Rabbi Yohanan, le dijo a Rabbi Elazar, querido hijo de Elazar, fija con uñas esta alajá. O sea, cuidado, no te muevas de esto. Esta es la alajá. Esta es la primera versión. Segunda versión, la pregunta que le hizo, la duda que le hizo Rabbi Elazar a Rabbi Yohanan es si cuando se cobra, si a todos los habitantes hay que hacerlos partícipes en la construcción, en los gastos, pero ¿cómo se cobra? Si por riqueza, por patrimonio, o no por alma seguro no, o por cercanía a la muralla. Las casas más cercanas a la muralla tienen que pagar ¿qué? Más, porque están más cercas al peligro. Esa es la duda que él tenía. Si por riqueza, por matrimonio, o por patrimonio, riquezas, o por cercanía al peligro, por las casas cercanas. Y le respondió Rabbi Yohanan a Rabbi Elazar, según esa segunda versión, según las casas más cercanas, paga más. Más cercanas a la muralla, paga más. Y le aumentó y le dijo Rabbi Yohanan a Rabbi Elazar, querido hijo de Elazar, fija con uñas esta alajá. O sea, cuando aplícala, no vayas a moverte de esta alajá. Seguimos. Rabbi Yehuda Nesiá, Ramá de Shurá de Rabbanan. Amale Resh Lakish, Rabbanan lo trijen etiruta, dichtiv, esperem, mejol irbun. Esperem leman, y lemal tzadikim, de nefishe mechala, hasta kulu Israel ketiv beukahol, asher al sefat ayam, tzadikim atzam mejol irbun. El achika amar, esperem lemaaseem, shetzadikim mejol irbun. Vekal vachomer. ומחול שמועט מגין על הים מעשיהם של צדיקים שהם מרובים לכל שכן שמגינים עליהם כי אתה לקמד רבי יוחנן המלא מה איתם לא תמלא מאה אני חומה ושדי כמגדלות אני חומה זו תורה ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים וריש לקיש סבלה כדרש אני חומה זו כנסת ישראל ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. Ya que hablamos de impuestos, o sea, de lo que se le cobran los gastos a los habitantes para construir una muralla, la Gemara nos trae la siguiente alajá. Escuchen bien, ya la vimos anteriormente. Rabbi Yehuda Nasi decía que los impuestos de la ciudad, ¿para qué son los impuestos de la ciudad? Para todas las cosas necesarias, construcción de murallas, todo esto, todas las cosas, ¿sí? Les cobraba también ¿a quién? A los jajamim de la ciudad. Ustedes saben que normalmente los jajamim estaban exentos. Él, Rabbi Yehuda Nesiá, lo obligaba a los jajamim también de pagar ¿qué? Impuestos. Viene Resh Lakish y le discute, le dice, no señor, no se le cobra impuestos a los jajamim. ¿Para qué son los impuestos? Para construir ¿qué? Murallas, para cuidar la ciudad. Los jajamim no necesitan protección, porque la Torah de ellos los protege a ellos, entonces están exentos. Y te voy a traer una prueba, dice Resh Lakish. Un pasuk en Teilim, Salmo Kuflametet, 139, versículo Yudhet, Hay, 18. Esperem mejol irbun. Dice Akadosh Baruj Hu, si yo, dice Akadosh Baruj Hu así, los contara ¿a quién? A los jajamim, a los tzadikim, superarían el número de los granos de arena. Dice la Gemara un segundo, ¿pero a qué se refiere? ¿Los tzadikim, como acaba de decir? No me cuadra. ¿Que acaso los tzadikim son más que los granos de arena? No me cuadra, porque respecto a todo el pueblo de Israel está escrito sobre la verajá que le dieron a Abraham, Be'arbar bet zarajá kejol hayam. O sea, que todo Israel va a ser equivalente, kejol, no más. Kejol a como los granos de la arena. Y aquí tú me dices que los tzadikim de Israel van a ser más. No puede ser. ¿Cuál es la explicación de este pasuk? Dice la Gemara, ¿sabes a lo que se refiere? Que los ma'asim tovim, las acciones buenas,
las mitzvot, los estudios de los tzadikim, esos son tantos que van a ser más, si yo cuento cada maasim tovim de las acciones de los tzadikim, va a ser más que los granos de arena. ¿Sí? Y si es así, podemos hacer un calvajomer con los granos de arena. Si los granos de arena aguantan y cuidan que el agua no pase, dice la Gemara, las acciones de los tzadikim, que son más en cantidad, en número que los granos de arena, Kolshiken, que van a cuidar a todo el mundo, a todo Israel de cualquier daño. Y a ellos sobre todo. ¿Sí? A ellos sobre todo lo van a cuidar de cualquier daño. Entonces por eso aquí dice Resh Lakish, aquí está la prueba que no necesitan protección, entonces no necesitan ser partícipes de la muralla, no necesitas cobrarle impuesto para murallas. Así opina Resh Lakish. Y cuando vino Resh Lakish enfrente de Rabbi Yohanan, le dijo su opinión de que no tienen que pagar, y le dijo su fuente, que es este pasuk en Teilim, y Rabbi Yohanan le dijo, estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué no trajiste otra fuente? Un pasuk en Shir HaShirim. Shir HaShirim, en capítulo 8, el último capítulo, versículo 10. Ani Homá Veshaddai Kamigdalot. ¿Qué es Ani Homá? Dice Rabbi Yohanan, la Torah. La Torah es como una muralla, porque cuida a los que estudian, a la que la estudian. ¿Sí? Como la muralla que cuida a los habitantes. Veshaddai Kamigdalot se refiere a quién? A los Talmidei Jajamim. ¿Qué es Shaddai? Los pechos, que amamantan. Los Talmidei Jajamim también, que ellos le enseñan Torah, amamantan Torah a los demás. Otra manera de explicar es como niños que uno enseña al otro, pero bueno, así está bien. Y Talmidei Jajamim Shaddai dice Kamigdalot, como torres. ¿Torres necesitan murallas? No, torres son las más fuertes, no necesitan murallas. Aquí está la fuente de que no necesitan murallas Talmidei Jajamim. Y Resh Lakish dice, no me puedo traer, ¿sabes por qué traje prueba del pasuk en Teilim y no de Shir HaShirim? Porque yo opino, dice Resh Lakish, que la explicación de este pasuk en Shir HaShirim es como Raba. Es como Raba. ¿Qué dice Raba? Ani Homá se refiere a la asamblea de Israel. ¿Qué? Ani Homá, que es como muralla. ¿Qué significa como muralla? Que separan como muralla y no dejan que haya, ¿qué? Asimilación. Mezclas. Veshaddai Kamigdalot se refiere a ¿qué? A los Bate Kenesiot, sinagogas y Bate Midrashot, y casas de estudios. Que ellos, ¿por qué se llama Shaddai Kamigdalot? A los Bate Kenesiot y Bate Midrashot, porque esos lugares se amamanta la Torah a Am Israel. Según esta explicación, así Resh Lakish opinaba como Raba, no se menciona aquí Talmidei Jajamim. Por eso tiene que traer la prueba que Talmidei Jajamim no le causa ningún daño. ¿De dónde? De Teilim con Shiken de granos de arena. ¿Sí? Entonces, para resumir, Rabbi Yehuda Nesiyá sí le cobraba impuestos a los Jajamim de la ciudad. Resh Lakish dice, no hace falta pagar impuestos, y trajo un pasuk en Teilim, en Teilim, y Rabbi Yohanan aparentemente está de acuerdo con Resh Lakish, solo que trajo una fuente diferente, y la razón que Resh Lakish no trajo la fuente de Rabbi Yohanan es porque él explica la fuente, el pasuk de Rabbi Yohanan, el pasuk de Shir HaShirim lo explica como Raba. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.